La psicología detrás de las palabras y su impacto en los demás es compleja y multifacética. Una de las principales formas en que las palabras pueden afectar a los demás es a través de su impacto en la autoestima y el autoconcepto. Las palabras que utilizamos para describir a los demás y a nosotros mismos pueden influir en la forma en que nos percibimos y en nuestra autoestima. Por ejemplo, si alguien nos llama tonto o inútil, es probable que nos sintamos menos valiosos como personas y que nuestra autoestima se vea afectada. Por otro lado, si alguien nos elogia y nos da palabras de apoyo, es probable que nos sintamos más seguros y confiados en nosotros mismos. Además, el lenguaje también puede tener un efecto en nuestro estado emocional. Las palabras pueden evocar emociones y sentimientos tanto en el hablante como en el receptor. Otro ejemplo, si alguien utiliza un lenguaje violento o agresivo, es posible que esto provoque una respuesta emocional de miedo o ira en la persona que la escucha. En cambio, alguien utiliza un lenguaje amoroso y afectuoso, es probable que esto provoque una respuesta emocional positiva y agradable. ¿Qué tal? Soy Edson y bienvenidos a Lofinega, un canal donde hablo sobre el medio del entretenimiento, así como también algunos temas de interés, tales como música, películas, videojuegos y algunas críticas a tabúes o algunos problemas de índole social o cultural. La importancia del lenguaje y la comunicación ha sido ampliamente estudiada y reconocida a lo largo de la historia de la humanidad. Las palabras que utilizamos, la forma en que las pronunciamos y las intenciones detrás de ellas pueden tener un gran impacto en cómo se percibe y se recibe nuestro mensaje. Sin embargo, hay una creencia común de que son las palabras en sí mismas las que hieren o dañan a las personas. En realidad son las acciones y las intenciones detrás de esas palabras las que pueden causar un daño real. El lenguaje es una herramienta poderosa. Puede ser utilizado para inspirar, motivar y crear conexiones significativas entre las personas, pero también puede ser utilizado para dañar, insultar o marginar a otros. Cuando utilizamos palabras hirientes o despectivas, estamos enviando un mensaje de exclusión y discriminación. Es importante ser conscientes de cómo nuestras palabras y acciones pueden afectar a los demás, especialmente cuando se trata de grupos marginados o históricamente oprimidos. Como seres humanos todos tenemos diferentes personalidades, antecedentes y experiencias de vida, que pueden influir en cómo interpretamos y respondemos a las palabras o chistes. Por lo tanto, es importante tener en cuenta la relación entre el hablante y el receptor, al comunicarse con los demás. Si no se conoce bien a la persona, es importante ser cuidadoso al utilizar el lenguaje para evitar malentendidos o causar ofensas. El contexto cultural en el que se utilizan las palabras también es un factor importante a considerar. Las personas pueden tener diferentes significados y connotaciones según la cultura en la que se utilizan. En algunas culturas, los insultos pueden ser considerados una forma de cariño o amistad, mientras que en otras culturas, los mismos insultos pueden ser considerados extremadamente ofensivos. Por lo tanto, es importante ser conscientes de las diferencias culturales al comunicarse con las personas de diferentes orígenes culturales. Como mencioné anteriormente, algunas palabras pueden ser consideradas ofensivas en algunas culturas y no en otras. Entonces es importante tener en cuenta estas diferencias culturales y evitar el uso de palabras o expresiones que puedan ofender o causar malentendidos. Existen regiones del mundo donde el lenguaje corporal y las expresiones faciales son muy importantes para la comunicación, mientras que en otras culturas la comunicación verbal es más valorada. En ciertas culturas, el tono de voz es muy importante para expresar las emociones, mientras que en otras culturas se espera que las emociones se expresen de manera más controlada. Las diferencias culturales pueden afectar la forma en que se perciben y se utilizan las palabras y los chistes en diferentes contextos. Es importante ser conscientes de estas diferencias culturales y adaptar la forma en que se utilizan las palabras y los chistes para que sean apropiados para el contexto cultural específico. Además, la psicología también juega un papel importante en cómo se perciben las palabras y los chistes. Es cierto que algunas palabras son más ofensivas que otras debido a su carga histórica y cultural. Palabras como nigger o faggot son ejemplos claros de términos que han sido utilizados históricamente para discriminar y marginar a las personas de ciertas razas y orientaciones sexuales. Sin embargo, incluso las palabras más inocuas pueden ser utilizadas de manera dañina si se están acompañadas de una intención maliciosa.
Es por eso que el contexto y la intención son tan importantes cuando se trata de la comunicación. Cuando alguien utiliza un término ofensivo en un contexto humorístico, puede ser difícil saber si su intención es ofender o simplemente hacer una broma. En primer lugar, es importante comprender que la intención detrás de las palabras y los chistes puede marcar una gran diferencia en cómo se perciben y reciben. Si una persona tiene la intención de herir o insultar a alguien, sus palabras o chistes pueden ser considerados ofensivos y dolorosos, incluso si parecen inocentes o inofensivos en la superficie. Por otro lado, si una persona tiene la intención de hacer reír o aliviar la tensión con un chiste, es más probable que sea recibido de manera positiva. Otro factor importante a considerar es el contexto en el que se utilizan las palabras y los chistes. Si alguien hace un comentario ofensivo o insensible en un entorno profesional, como una reunión de negocios o una presentación de trabajo, es más probable que sea considerado inapropiado o inofensivo. Sin embargo, si ese mismo comentario se hace en un entorno social más relajado como una reunión de amigos, puede ser recibido de manera diferente. Es aquí donde entran en juego los comediantes profesionales y la gente que hace stand-up. Los comediantes y los artistas de stand-up tienen un papel importante que desempeñar en la sociedad. Son capaces de abordar temas sensibles de una manera que puede ayudar a aliviar la tensión y el malestar. Sin embargo, también deben ser conscientes del impacto que sus palabras pueden tener en la audiencia y en la sociedad en general. El humor es subjetivo. Lo que es gracioso para algunas personas puede ser ofensivo para otras. Es importante que los comediantes entiendan esto y tomen medidas para asegurarse de que su humor no esté dañando a otros. Algunas personas pueden argumentar que el humor es un terreno libre y que los comediantes no deben ser censurados. Sin embargo, la libertad de expresión no significa que tengamos derecho a herir o marginar a los demás. Algunos comediantes han sido acusados de perpetuar estereotipos negativos sobre grupos marginados. Por ejemplo, los comediantes que solían utilizar la palabra retard para referirse a personas con discapacidad intelectual pueden ser perpetuando la idea de que es aceptable burlarse de otras personas. Los comediantes que hacen chistes sobre la violencia sexual pueden estar minimizando la gravedad de esta violencia y causando un daño real a las personas que han experimentado este tipo de violencia. Hay comediantes que son capaces de abordar temas sensibles de una manera que es respetuosa y constructiva. Algunos comediantes han utilizado su plataforma para crear conciencia y desafiar las normas sociales que perpetúan la discriminación. Un ejemplo de ello es la comediante y actriz Ali Wong. Ha sido elogiada por su enfoque honesto y auténtico en torno a la maternidad, el matrimonio y la identidad asiática. Su humor es crudo y a menudo se centra en temas que pueden ser incómodos para algunas personas, pero lo hace de una manera que es auténtica y respetuosa. Otro ejemplo es el comediante y presentador de televisión Trevor Noah, quien ha utilizado su posición para abordar temas como la raza y la discriminación de una manera que es educativa y entretenida. Noah es conocido por su humor satírico y su capacidad para hacer reír a la vez que hace su crítica social. Su programa The Daily Show es una plataforma para el cambio social y la defensa de la igualdad. Los comediantes y las personas que hacen stand-up a menudo se enfrentan a desafíos únicos en términos de equilibrar la línea entre lo gracioso y lo ofensivo. Por un lado, es importante que los comediantes tengan la libertad de expresarse y explorar temas controvertidos. Y por otro, también deben ser conscientes de cómo sus palabras y los chistes pueden ser percibidos por diferentes audiencias y grupos. En muchos casos, los comediantes pueden utilizar el humor como una forma de abordar temas sensibles o controvertidos de una manera que es accesible y digerible para las personas, además de realizar críticas políticas o socioculturales. El humor puede ser una forma poderosa de hacer que la gente piense, cuestione sus propias perspectivas y se sienta más cómoda discutiendo temas difíciles. Sin embargo, los comediantes también deben ser conscientes de cómo su humor puede ser percibido por diferentes audiencias y grupos, especialmente aquellos que pueden sentirse marginados o discriminados. En última instancia, es importante que los comediantes se esfuercen por entender y apreciar las diferentes perspectivas y experiencias de las personas y culturas, y abordar temas difíciles con sensibilidad y empatía.
En general, es importante que los comediantes profesionales y las personas que hacen stand-up sean conscientes del impacto de sus palabras y acciones en los demás. Si bien es importante tener libertad de expresión, también es importante ser responsables con nuestras palabras y considerar cómo pueden afectar a los demás. Si se utiliza el humor para abordar temas sensibles, debe hacerse de una manera respetuosa y constructiva. De lo contrario, se corre el riesgo de perpetuar estereotipos negativos y de causar daño real a los demás. Las palabras y los chistes no hieren, a menos que se estén acompañados de una intención maliciosa o si se utilizan para marginar o discriminar a otros. Es importante que seamos conscientes de cómo nuestras palabras y acciones pueden afectar a los demás, especialmente a los grupos marginados o históricamente oprimidos. La libertad de expresión no significa que tengamos derecho a herir o marginar a los demás, y es importante que seamos conscientes de esto al comunicarnos con la gente. Es importante recordar que el humor y la comedia pueden ser una herramienta poderosa para abordar temas sensibles, pero deben ser utilizados de manera responsable y considerada. Es por eso que los comediantes y las personas que hacen stand-up tienen una plataforma única para desafiar las normas sociales y crear conciencia sobre los temas que a menudo se pasan por alto o se evitan en la sociedad. Sin embargo, el humor también puede perpetuar estereotipos negativos y crear una división aún mayor entre los diferentes grupos. En este sentido, los comediantes profesionales y los stand-uperos deben ser conscientes del impacto de sus palabras y acciones en la sociedad. Es fundamental comprender que las palabras y las acciones en conjunto tienen consecuencias reales en la vida de las personas. El acoso, la discriminación y la marginación son problemas graves que afectan a millones de personas en todo el mundo. Los comediantes deben ser responsables con su humor y no deben contribuir a estos problemas. Esto no significa que la comedia deba ser censurada o restringida. La libertad de expresión es un derecho fundamental que debe ser protegido y la comedia es una forma legítima de expresión, siempre teniendo en cuenta que la libertad de expresión no significa que tengamos el derecho de decir lo que queramos sin asumir las consecuencias. Debemos ser responsables de nuestras palabras y considerar cómo pueden afectar a los demás. En resumen, las palabras en sí mismas no son inherentemente ofensivas o hirientes. Es la forma en que se utilizan las palabras y el contexto en el que se utilizan, lo que puede hacer que las palabras sean ofensivas o hirientes. La psicología detrás del lenguaje muestra que las palabras pueden afectar nuestra identidad, autoconcepto, estado emocional y percepción de los demás. Además, la relación entre el hablante y el receptor, el estado emocional de la persona receptora y el contexto cultural en el que se utilizan las palabras también son factores importantes a considerar. En última instancia, es importante ser conscientes de la forma en que se utilizan las palabras y considerar cuidadosamente el contexto en el que se utilizan para evitar causar daño a los demás. Por último, es importante tener en cuenta que las palabras y los chistes no existen en un vacío, sino que se ven influenciados por la cultura, la historia y las circunstancias políticas y sociales en las que se utilizan. Hay que considerar todos estos factores al evaluar el impacto de las palabras y los chistes en diferentes contextos. Oh, wow! Wow!